Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Federico Adler. Soy docente de esta casa de estudios, de la Facultad de Trabajo Social, de Ciencias de Salud y Trabajo Social, en la licenciatura de Trabajo Social. Actualmente desarrollo mis labores como profesor adjunto de Derecho 3 para la extensión áulica del Partido de la Costa. Y también trabajo como secretario en un juzgado de garantías del joven, digamos, que se especializa en lo que es toda la cuestión penal juvenil. Dicho esto, en primer lugar, celebrar este encuentro, la idea de la cátedra, de este seminario de extensión de cátedra, Niñeces y Juventudes, Territorio y Políticas Públicas desde un pensar y hacer situado, organizado por el equipo de cátedra del Taller de Práctica de Derechos Humanos en Territorio. En ese sentido, le agradezco muchísimo a la profesora Sor Moncloa la invitación, como así también a Manuela Fonseca y a la docente Silvana Fay, de quienes me consta también su compromiso con el derecho de los niños, niñas y adolescentes en lo diario. Y no solo a ellos, sino también es una oportunidad muy linda para celebrar una de las primeras actividades del Grupo de Teoría Social, Estudios Coloniales y Pensamiento Crítico, grupo de investigación a cargo de la doctora Silvana Martínez, y codirigido por el gran y estimado colega Juan Agüero, con los cuales el grupo del cual pertenezco, ¿no? y que se está iniciando en nuestra facultad, que tan contentos estamos de que tanto Silvana como Juan nos puedan acompañar y darle un crecimiento exponencial a lo que es nuestra facultad. Dicho toda esta introducción, creo que este seminario es muy necesario, siempre es necesario repensarse, repensar las prácticas, repensar los escenarios, y más aún cuando hablamos de niños y jóvenes, ¿no? Y ahí viene también lo que es la importancia del enfoque interdisciplinario, y por eso agradezco muchísimo que se le dé un espacio a lo que es el derecho, en lo que es este encuentro. Que quizás por lo que veo de los temas que pensaron quienes organizaron el seminario, la idea era un poco en este encuentro pensar algunas cuestiones desde el punto de vista del sistema judicial, de cómo pensar a las niñeces y juventudes. Dicho esto, mi exposición de hoy va a versar sobre las grandes diferencias que hay entre lo que ha sido el sistema tutelar y lo que es el sistema de promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, esto está relacionado con dos de las cuestiones que se marcan en el programa. Una es justamente la diferencia entre estos dos sistemas, y otra es la violencia institucional. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante pensar a lo que es la intervención desde el sistema tutelar como una intervención basada en la violencia institucional. ¿Y por qué digo esto? Porque en el sistema tutelar ya el diseño institucional, es decir, las normas, tienden a que el Estado no pueda proteger y no pueda garantizar y promocionar los derechos como lo debe hacer. Por ende, aun cuando haya prácticas destinadas a una promoción y protección, cuando las normas no lo permiten, va a ser muy difícil que las prácticas se adecúen a los estándares mínimos de derechos humanos, y por ende pueden generar violencia institucional. En este sentido, el concepto de violencia institucional, como lo hemos pensado en varias ocasiones con la compañera y colega también Mariela Gómez, que sé que junto con José Falfa también están participando de este encuentro, la violencia institucional excede lo que es estrictamente la violencia policial y la violencia en los lugares de encierro juveniles. La violencia institucional, si vamos a, por ejemplo, la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres, nos habla esa ley de un montón de distintas aristas y ramas del Estado que pueden generar violencia institucional. La violencia institucional no solo la genera la policía o el servicio penitenciario, sino que también se puede generar
en un ámbito educativo, en el mismo Poder Judicial, o también se puede generar en una institución de salud, por ejemplo. Y violencia institucional se genera cuando el Estado, desde las esferas ejecutivas, no da respuesta debida a sus deberes y obligaciones internacionales en materia de promoción y protección de los derechos del niño. Se genera violencia institucional cuando un chico es visto una vez en situación de calle, cuando es visto 2 veces en situación de calle, cuando es visto 3 veces en situación de calle, cuando es visto 5 veces en situación de calle, y el Estado no garantiza un ambiente, digamos, sano para ese joven o ese niño que está en situación de calle. Estos son típicos casos que se producen todos los días en la realidad de Mar del Plata, sin ir más lejos. Dicho esto, vamos a distinguir lo que son los sistemas, estos dos sistemas. Yo les voy a dejar 2 lecturas, una lectura breve, que es un análisis introductorio que he preparado hace un par de años, sobre lo que es en general el derecho a la niñez y las diferencias entre estos dos sistemas, y luego les voy a dejar una lectura más larga, por si les interesa, muy interesante, del año 2011, el Ministerio de Desarrollo Social de aquel entonces, a cargo de la trabajadora social Alicia Kirchner, en la que se refleja, digamos, en forma más integral todo lo que representa el nuevo sistema de protección y promoción. Dicho todo esto, podemos decir que las prácticas, hasta bien entrado finales del siglo XX, en lo que es la intervención de la niñez, se caracterizaron por ser a partir de un sistema de lo que se conoce como tutelar. ¿Y qué significa el sistema tutelar? El sistema tutelar planteaba esta cuestión de que los niños, niñas y adolescentes tienen, digamos, un desarrollo aún en formación y por ende no son capaces de desenvolverse por sí mismos. Como consecuencia de ello, lo que plantea el sistema tutelar es lo siguiente. Lo que plantea el sistema tutelar es, bueno, por ende deben ser sujetos de protección. Y este sujeto de protección, por ende deben ser objetos de protección, toma a los niños como justamente objetos, es decir, los asimila, si uno lee detenidamente las leyes del patronato, asimila de forma plena a los niños, niñas y adolescentes con las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque las leyes del patronato hablan de la posibilidad de disponer de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es muy interesante lo que disponía el artículo, no recuerdo, aquí lo tengo, el número 21 de la antigua ley de patronato que fue derogado en el año 2005. Decía, la situación irregular, es decir, en el modelo patronato lo que permitía la intervención era justamente encontrar a un niño, niña o adolescente en situación irregular. ¿Y cómo definía la situación irregular? Escuchen porque es muy interesante. La situación irregular se define como la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral, la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, o con ladrones, o con gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 18 años de edad vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren en las calles o lugares públicos. Cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud. Si el menor era encontrado en esta situación irregular, con esta arbitrariedad y ambigüedad y vaguedad de la norma, lo que se permitía, digamos, o lo que se disponía, era directamente la intervención del juez de menores, del antiguo juez de menores, para solucionar de alguna manera la situación. Es decir, el modelo tutelar opera con una lógica totalmente paternalista, de un Estado paternalista, donde el Estado está, digamos, el deber del Estado está por sobre
el deber de la familia y de la sociedad, ¿no? Digamos, ante la menor problemática que presenta un niño y adolescente, es el Estado el que debe automáticamente hacerse responsable. Esto, entre otras cosas, tendría a en muchísimos casos, una intervención del Estado que tendría a la internación de los chicos y chicas en detrimento, digamos, en detrimento del rol paterno-filial o subsidiario de la familia, ¿no? Es decir, que siempre era el juez en que en definitiva disponía y alejaba a ese niño y adolescente de su familia con las consecuencias negativas que eso sabemos que traía, ¿no? Y lo que también se ve, digamos, con esta similitud del niño o niña como objeto de protección, eso indefectiblemente nos llevaba a lo segundo, que es que la opinión del niño o adolescente era irrelevante, no importaba. ¿Por qué? Porque se pensaba que esta personita era una personita incapaz. Por ende, no importaba lo que ella pensaba, ¿sí? Sino importaba lo que digan los adultos, importaba lo que diga en particular el Estado. También vemos que lo que habilita a intervenir al Estado, fíjense, como decía el antiguo artículo 21 de la Ley de Patronato, son las condiciones personales de los niños-niñas, y no la comisión de alguna conducta ilícita concreta. Es decir, a partir de criterios criminológicos propios de lo que se conoció como el positivismo jurídico, cuyo uno de los máximos exponentes fue Lombroso hacia fin del siglo XIX, este sistema plantea, digamos, una especie de determinismo a partir de tres ideas: la idea de la pobreza, la idea de la marginalidad y la idea de la delincuencia. Planteaba la idea de que aquel menor, o en definitiva no la planteaba de forma expresa, pero implícitamente surgía que aquel menor, porque esta ley hablaba de menores, y por eso hoy desterramos el concepto de menor. Sí podemos hablar de menor de edad, pero no de menor, porque nos lleva a la lógica del sistema tutelar, que la pobreza y la marginalidad indefectiblemente iban a tender a la delincuencia. Y por eso el artículo 21 permitía la intervención judicial en casos de, por ejemplo, de chicos que estaban en situación de calle, o en casos de chicos que vendían diarios. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en ese sentido también había todo un imaginario que sigue habiéndolo en las prácticas, y después vamos a hablar de esto, en las prácticas y en la información dada por los medios de comunicación, de los niños, niñas y adolescentes, muchas veces, como de algunos niños, niñas y adolescentes, como peligrosos. Es decir, se adoptaban determinadas medidas en defensa de la sociedad y en perjuicio de estos niños, niñas y adolescentes. Como vamos a ver, voy a chequear que se siga grabando esto. Sí, muy bien. Como vamos a ver, y a diferencia de lo que sucede en el sistema actual, y ahí me acuerdo la gran y estimada colega Florencia Medvesic, cuando acompañó un video que se los recomiendo, que se llama La Mojigata, en donde refleja muy bien esto, que es la distinción que hay en el sistema tutelar entre lo que es el menor y lo que es el niño. ¿Sí? El sistema tutelar genera, digamos, una desigualdad plena respecto de aquellos niños que no están en situación irregular y aquellos que están en situación irregular. ¿Y quiénes son los que están en situación irregular? Aquellos que son marginales. Y por ende, en ese sentido, en esos casos, habilita la intervención del juez de menores. Y está la desigualdad, que si habría algún problema respecto, por ejemplo, a la tenencia respecto de un niño bien, digamos, un niño que se encuentra integrado a un sistema, digamos, de socialización familiar, escolar, no intervenía ese juez de menores, intervenía otro juez que era el juez de familia. ¿Sí? Es decir, el juez de menores intervenía solo en situación irregular o de abandono material o moral. Caso contrario, intervenía el juez de familia. Es decir, dependiendo de cómo era ese niño, de qué familia provenía, de qué cuidado tenía, iba a intervenir un órgano o el otro. ¿Sí? En definitiva, podemos hablar o decir
que hay cierta represión encubierta de aquellos niños, niñas y adolescentes marginales, ¿no? Y aquí también, si vemos toda la lectura en la cual se apoyaba las bases de este sistema irregular, vamos a ver mucha relación con las ideas positivistas y con esta idea de determinismo, pobreza, marginalidad, delincuencia. Muy bien, en el sistema tutelar, el juez de menores era amo y señor. ¿Qué significa que era amo y señor? El juez de menores era una autoridad omnipotente, era una autoridad omnipotente que intervenía a lo largo de todo el proceso y de forma, digamos, completa. ¿Qué significa esto? En que cualquiera sea el problema, el grado del problema, el que iba a intervenir siempre iba a ser el juez de menores. Es decir, el juez de menores no intervenía respecto de una causa, una problemática penal, sino que también se hacía cargo el Poder Judicial de toda la cuestión de lo que es la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, y la garantía de que ese chico o chica viva en un ambiente saludable y sano. Es decir, tenía facultades omnímodas de disposición e intervención respecto de este niño, niña y adolescente. No estaba limitado, digamos, en la investigación, en su caso, de hechos ilícitos. Disponía internaciones sin fechas límites, muchas veces, y la lógica de actuación, porque eso es algo de lo que se discute del sistema nuevo, si discuten, dicen, no, pero el sistema nuevo, se dice mucho, ha generado más condenas que el sistema anterior. Sí, bien, es verdad eso. Ahora hay bastantes condenas de chicos entre 16 y 18 años de edad, una vez que cumplen 18 años de edad. Pero lo que sucedía con anterioridad es que esos pibes quedaban en muchísimas ocasiones internados por un tiempo muy prolongado, sin brindarle ninguna garantía, sin brindarle el derecho a ser escuchado, el derecho a la defensa técnica. Y luego de un tiempo, de 2, 3, 4 años privado de libertad, dictaban la sentencia de absolución. Pero en el medio estuvieron 4 años privados de libertad. Hoy en día vamos a ver, a partir del sistema de promoción y protección y lo que es una lógica del sistema acusatorio, se brindan toda una serie de garantías básicas a los menores de edad. ¿Cuándo pudimos salir de este sistema tutelar? Bueno, Argentina salió tarde del sistema tutelar. Y de hecho no hemos salido del todo del sistema tutelar. En general, a nivel mundial, el hito que se suele mencionar como el más importante es como cambio de paradigma, es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada luego de un debate de muchísimos años en 1989. Ya hacia los años 60 se empezó a ver esta nueva concepción y recién en 1989 se aprobó y se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Esa convención fue ratificada casi de forma inmediata por el Estado argentino y en el año 1994, con la reforma constitucional y a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, adquirió jerarquía constitucional. ¿Y esto qué significa? Que la Convención de los Derechos del Niño tiene la mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y qué significa esto? Que si cualquier norma que es de inferior jerarquía se opone a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, o cualquier práctica de cualquier operador del Estado se opone, esa práctica es inconstitucional y por ende no puede ser avalada por el Estado. Asimismo, lean y vean lo que dice el nuevo artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que le da un lugar de prioridad a todo lo que es el derecho a la niñez y lo que es el resguardo de los niños, niñas y adolescentes. Dicho esto, la Convención de los Derechos del Niño lo que hace es salir del modelo tutelar y proponer un nuevo modelo, que es el modelo de la protección integral. Es decir, el modelo de la protección integral, ¿por qué se caracteriza? Bueno, en principio por oponerse de manera tajante y ferviente, digamos, a lo que era el modelo, al modelo tutelar. Dicho esto, ¿cuáles son sus características principales? Bueno, primero en principal, los niños no son más considerados objetos de derecho, sino que son sujetos plenos de derecho. Son personas con sujetos plenos de derecho. Es decir,
son titulares de todos los derechos que corresponden a todas las personas. No es menos persona una persona por el hecho de ser niña, niño, adolescente. En todo caso, lo que puede llegar a estar limitada es el ejercicio del derecho en razón de la edad. Pero todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de todos los mismos derechos que poseen los adultos. El ejercicio va a estar limitado en la medida de su capacidad. ¿Y esto qué significa? Que ya va a partir, digamos, de un principio que es el principio de autonomía progresiva. Es decir, cuanto más grande una persona, menor de edad, más va a poder desenvolverse y cada vez va a poder ejercer más derechos. Por ejemplo, el nuevo Código Civil y Comercial contempla específicamente la figura del adolescente a partir de los 13 años de edad, otorgándole el ejercicio de determinados derechos de forma en particular. Dicho esto, primera característica entonces, los niños deben y tienen los mismos derechos que los mayores de edad. Es más, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, receptada incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre muchísimos otros casos, en el caso conocido con el nombre de Maldonado, lo que dice es que los niños, niñas y adolescentes deben tener en sus ordenamientos jurídicos los mismos derechos que los mayores de edad y también un plus determinado de derechos por la característica de tener, digamos, por estar en una situación de vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad, ¿por qué se va a dar? Por el desarrollo cognitivo que aún no llegó al 100%. ¿Sí? Esta situación de vulnerabilidad que provoca que tengan un plus especial de derechos y garantías. En lo que es, vayamos sin ir más lejos, a lo que es el sistema penal juvenil. El sistema penal juvenil, por ende, entre los 16 y 18 años de edad, contempla que los niños y niñas adolescentes que cometan delitos van a tener una pena reducida respecto a los mayores de edad. ¿Y eso por qué? Porque bueno, tienen un desarrollo cognitivo que no es el mismo que el que tienen los mayores de edad. ¿Por qué? Porque están en un estado desarrollando la madurez plena de la adultez. ¿Sí? Es más, por debajo de los 16 años de edad, el Estado reasigna su ius puniendi. ¿Qué significa esto? Resigna su posibilidad de perseguir penalmente a las personas menores de 16 años de edad. ¿Y esto por qué? Porque es una decisión del Estado basada en priorizar el desarrollo de la niñez por sobre el ejercicio, digamos, del poder punitivo por parte del Estado. Es una decisión del Estado, una decisión política del Estado, que no está relacionada con la capacidad en el sentido del artículo 34 del Código Penal, como nos enseña Beloff, que es, decíamos, la capacidad de poder entender y comprender el disvalor de una acción penal. ¿Sí? Bien. Dicho esto, algunas cuestiones de la Convención de los Derechos del Niño que me interesa que ustedes sepan. La Convención de los Derechos del Niño es la convención a nivel internacional que más ratificaciones ha recibido, es decir, la convención que más estados la han ratificado. Incluso lo que se dice es que fue aprobada por todos los estados del mundo, excepto 2 estados, Somalia y Estados Unidos. Todos los demás estados del mundo han ratificado la convención y por ende es aplicable respecto a todos aquellos otros estados del mundo. Así también que hay un aporte histórico, político, muy interesante, que es la primera convención internacional que plantea el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Y este derecho a la identidad fue planteado y fue incorporado a propuestas de abuelas de Plaza de Mayo a dicha convención. Miren qué importancia la de las abuelas de Plaza de Mayo respecto a esta cuestión particular. En lo que es en el ámbito internacional, más allá de la Convención de los Derechos del Niño, tenemos lo que se denomina un corpus juris internacional en materia de los derechos del niño. Este corpus juris internacional va a estar compuesto no solo por la Convención, sino por otra serie de documentos, entre ellos, por ejemplo, las reglas de Beijing, o por otro lado, los protocolos específicos de la Convención de los derechos del niño, etcétera, etcétera. Todo este corpus juris es aplicable en el ordenamiento jurídico argentino y nosotros, digamos, como operadores de la justicia, tenemos deber de respetar lo que dice este corpus juris.
Ahí ustedes van a ver en la lectura mía que yo les dejo que está especificado todo este corpus iuris, etcétera, 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 y la importancia de respetar y conocer este corpus iuris. El modelo de la protección integral decíamos entonces que, por un lado, su característica principal es pensar a los niños como sujetos de derecho. ¿Qué se desprende indefectiblemente de esto? Bueno, se desprende que los niños deben ser escuchados. Los niños deben ser escuchados, derecho a ser escuchados. Al ser considerados sujetos y no ya objetos, es primordial conocer su opinión para decidir al respecto. Sobre todo cuando estamos hablando en el ámbito de decisiones que tengan que ver con su vida y que sean ajenas al ámbito del derecho penal. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto que una persona que cometió un delito, aunque sea un niño, de 16, 17 años, le preguntás qué preferís, por supuesto va a preferir no ir preso. Sin embargo, siempre hay que escuchar a estos niños, niñas y adolescentes. Y lo que es por fuera del ámbito penal, se va a tener no solo que tener en cuenta, sino que en caso de que no se lleve a cabo lo que el niño quiera, por ejemplo, una tenencia de padres, para ver con quién se queda, el juez debe motivar justificadamente por qué se aparta de esa decisión del niño. Pero lo que tiene que quedar claro es que en todos los casos tiene que tener el derecho a ser escuchado. ¿Sí? Derecho a ser escuchado. Eso es fundamental, es una de las premisas claves, digamos, una de las premisas claves del nuevo sistema. Otra de las premisas claves del nuevo sistema es la descentralización de las funciones del Estado. ¿A qué me refiero con la descentralización de las funciones del Estado? Ya no existe más la figura del juez de menores, que era una figura omnipotente en que intervenía en todos los casos de situación irregular. Ya, de hecho, no existe más la situación irregular en el sistema de promoción y protección. Lo que va a habilitar la intervención del juez es una situación concreta. En el caso de la justicia penal juvenil, la comisión de un delito, básicamente. Es lo único que, digamos, lo que se habilita son acciones y no en personas lo que habilitan la acción del Poder Judicial. Todo lo que es el ámbito de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes queda reservado en forma casi absoluta a agencias del poder ejecutivo. Los sistemas de promoción y protección que funcionan, el sistema zonal de promoción y protección y los sistemas locales, que funcionan con una articulación y a partir de equipos técnicos que son ajenas a la lógica del Poder Judicial. En todo caso, cuando haya que tomar una medida grave, se debe notificar y en su caso consultar al juez de familia interviniente, ¿no? Pero sí, todo lo que es la promoción y protección de los derechos queda como apartado de lo que es la intervención judicial. También otra de las premisas básicas, bueno, lo que es la intervención penal, se va a garantizar todos los mismos derechos y garantías que tiene un mayor de edad. La investigación la va a hacer un fiscal, va a contar en todo tiempo con un defensor y va a ser un juez el que resuelva la situación, ¿no? Y va a contar con el derecho a defensa, derecho a recurrir el fallo, de todos los derechos típicos de que se tiene en un proceso penal. Dicho esto, otro de los principios básicos también es esto de la intervención del Estado como último recurso. ¿Qué es la intervención del Estado como último recurso? Bueno, que primero tiene que ver con la idea de la corresponsabilidad no solo de los órganos del Estado, sino la corresponsabilidad social y familiar, es decir, el primer responsable de un niño o niño adolescente es su familia, y se debe priorizar el vínculo de ese niño o adolescente con su familia, y si no es la familia padre y madre, debe ser la familia ampliada, y si no, sus vínculos comunitarios. Y la intervención del Estado es la última ratio, es la última posibilidad de todas. Eso no implica que el Estado se haga el bobo y no intervenga en ningún caso, sino que debe saber cuándo intervenir y cómo intervenir. Debe saber cuándo y cómo intervenir. Entonces, tenemos niños como sujeto de derecho, derecho a ser oído, responsabilidad última ratio del Estado, la descentralización y limitación de la actividad del rol del juez.
El interés superior del niño. Bueno, Beloff es crítica de qué se entiende por interés superior del niño. En general, lo que se dice es que cualquier conducta de cualquier operador del Estado debe tender al interés superior del niño. ¿Qué es esto, el interés superior del niño? Es muy abierto también, y muchas veces se han adoptado algunas medidas en perjuicio de los niños, alegando ese interés superior. Por ejemplo, sin ir más lejos, la privación de libertad obviamente jamás va a ser una medida que tienda al interés superior del niño, y sin embargo muchas veces debe ser adoptada según nuestras normas. Entonces hay que tener cuidado con la noción de interés superior del niño. La Corte Interamericana lo que dice, muy interesante, que el interés superior del niño en el marco de lo que es el sistema de promoción y protección debe tener en consideración 3 cuestiones. En primer lugar, el diseño de políticas públicas. El diseño de políticas públicas. En segundo lugar, la elaboración de normativa concerniente a la infancia. Y en tercer lugar, la aplicación en todos sus órdenes relativos a la vida del niño o niña, siempre que sea considerada debidamente su opinión. Es decir, el interés superior del niño debe ser considerado tanto a la hora de elaborar normas, leyes, como a la hora de diseñar las políticas públicas, como a la hora de aplicar estas políticas públicas y a la hora de tomar decisiones que tengan interferencia e injerencia entre los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño, digamos, contempla lo que es el principio de efectividad. ¿Qué significa el principio de efectividad? Que los Estados se comprometen a adoptar todas aquellas medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole, que tiendan a la efectividad de los derechos que son reconocidos por la Convención. Dicho todo esto, ¿cómo está hoy la situación normativa infraconstitucional? Es decir, lo que ha sucedido en la Argentina es que en el 89 mismo se aprobó esta Convención de los Derechos del Niño, en el 94 obtuvo jerarquía constitucional, pero sin embargo, en ninguna jurisdicción, en ninguna provincia, y menos aún a nivel federal, las normas internas, es decir, las normas que están por debajo, se adecuaban a este nuevo régimen, sino que se seguían adecuando al régimen del patronato. Es decir, había una inconstitucionalidad expresa de todas estas normas, pero sin embargo los operadores judiciales y digamos, operadores en general del sistema de niñez las seguían aplicando. Bueno, esto se modificó a partir del siglo XXI, en especial a partir del año 2003, con una nueva visión, una nueva perspectiva en general, desde el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sobre todo, en lo que es el entendimiento, y del Poder Judicial también, ¿no? En esto de el entendimiento de los derechos humanos como política de Estado. Hubo una política de Estado que no podemos discutirlo, por lo menos entre los años 2003 a 2015, en la cuales lo que eran temáticas relacionadas con los derechos humanos, hubo toda una ola de ampliación de derechos, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En esta oleada de ampliación de derechos, se modificaron la vieja ley del patronato en el año 2005, y en el año 2006 se aprobó la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a nivel provincial se aprobó la Ley 13298, que lo que hace es receptar los mismos principios básicamente que la Ley 26061, y 2 años más tarde, en el año 2008, se aprobó la Ley 13634, que la Ley 13634 es una ley bastante avanzada, o lo fue en su momento, ya no tanto, lo que hace es adecuar las garantías procesales de los niños, niñas o adolescentes en los procesos penales juveniles y en los procesos de familia donde se deben resolver cuestiones respecto a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que a partir del 2006 a 2008 ya tenemos un nuevo marco interno. En la lectura que yo les dejo, para no extendernos tanto, van a estar las características principales de la Ley 26061, que no son más que estas mismas que receptan las ideas básicas de la Convención, y sobre todo esta desarticulación de tareas, división de tareas entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial, y la Ley 13634, que es fundamental en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hay una ley que aún no se ha modificado, que es muy necesaria su modificación, que es un decreto ley, en realidad decreto ley se llama aquellas normas que han sido aprobadas durante la dictadura militar y que aún se encuentran vigentes,
que es el decreto ley 22.278. El decreto ley 22.278 regula todo lo que es el régimen penal juvenil. Y esta norma es la que, entre otras cosas, permite la internación de un pibe o una piba por considerarlo ni más ni menos que peligroso, aún por debajo de esos 16 años de edad. A través de un instituto que son las medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad se siguen aplicando a lo largo y ancho del país, e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso conocido como García Méndez, declaró su constitucionalidad. Cuestión muy debatida y muy polémica. Esa ley aún responde a la lógica del patronato y merece ser modificada de forma inmediata. Esa ley, hubo muchísimos proyectos de reforma de esa ley, desde entrados los años 2000, como enseña Silvia Guberman, entre muchas otras, pero sin embargo ninguno vio luz. Mi hipótesis respecto de eso es que ninguno vio luz porque hay una cuestión que siempre da lugar a discusión, que es la edad mínima de punibilidad, que hoy es 16 años, y siempre es una agenda neopunitivista, una agenda de mano dura, se quiere bajar esta edad de punibilidad. Entonces muchas veces se esquiva el tema y no se aborda el tema con tal de que no se toque la edad de punibilidad. La realidad es que necesitamos avanzar en una ley, en un régimen penal juvenil, que se adecúe también a la Convención de los Derechos del Niño y por supuesto que no toque la edad mínima de punibilidad. Lo que no se puede permitir bajo ningún aspecto es que, sobre pretexto de medidas peligrosistas, se prive de libertad a niños, niñas y adolescentes a partir de la ley 22.278, aún sin respeto de ninguna garantía y sin proceso siquiera, ¿no? En este sentido, estas prácticas, a mi humilde criterio, son contrarias a la Constitución Nacional y a la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ende deberían cesar, aun cuando no cesen, aun cuando no se modifiquen las normas. Dicho esto, otra breve reflexión merece el tema, digamos, de la adecuación del derecho y la adecuación de las prácticas. Esto lo digo siempre, pero en el caso de este cambio de paradigma es muy necesario repetirlo. El cambio de normas no va a implicar necesariamente un cambio en las prácticas, es decir, el cambio de normas no nos va a garantizar que hoy necesariamente todas las prácticas que se llevan a cabo en el sistema penal juvenil sean prácticas que tiendan que respondan al nuevo paradigma. Esto en lo que es la situación de la niñez se ve claramente que aún hay operadores que siguen respondiendo a las lógicas del viejo sistema, ¿sí? Si bien cada año en que pasa, las lógicas son cada vez tendientes a la garantía del nuevo sistema, aún observamos prácticas que siguen arraigadas y responden a la lógica del sistema tutela. Les voy a mencionar dos concretas. Una, sobre la que escribió la estudiante Marina González en su tesis de grado, es la intervención de los equipos técnicos en los centros de referencia de Mar del Plata, a partir de su experiencia en el centro de referencia en los años 2016-2017. Ella ahí deja plasmado en su tesis de grado una serie de prácticas que a su criterio responderían a la lógica del patronato. Una segunda ejemplo es una investigación que hice yo con un colega, que se llama Facundo Lev, sobre las sanciones disciplinarias que se aplican a los menores de edad en las instituciones de encierro juveniles, es decir, en los institutos de menores, se los sigue denominando así, lamentablemente, es decir, donde están privados de libertad personas menores de edad, el manejo que se da de la autoridad por parte de los directores y de las autoridades a lo largo y ancho de la provincia, según hemos constatado con Facundo, es totalmente discrecional y arbitrario, y también, digamos, responde un poco a la lógica del patronato. Incluso muchos de los encuestados que nosotros le hicimos las preguntas, le preguntamos, ¿y por qué piensan que siguen manteniendo ese poder hacia el interior de estas instituciones de encierro? Y la lógica, y algunas de las respuestas fueron, porque bueno, así si no se informa al Poder Judicial, también se evita que se le impongan sanciones a los chicos. Es decir, esta lógica paternalista que lo único que lleva es a la desjudicialización de estas cuestiones y por ende a la imposibilidad del control de las condiciones de detención, ¿no?
Y eso deja abierta la posibilidad a un montón de conductas que tienden justamente a ejercer violencia institucional psíquica y físicamente. Entonces, es importante avanzar, es importante capacitarnos, capacitarnos en qué representa esta nueva intervención, esta nueva, ya no tan nueva intervención. ¿Cómo desde el trabajo social, yo puedo hacer una intervención respecto a niñas, niñas y adolescentes que se encuadre dentro del paradigma del sistema de promoción y protección y no del sistema tutelar? Bueno, pensémoslo, hay que pensarlo, hay que escuchar a trabajadoras sociales que estén informadas especialmente sobre la cuestión, y por eso también está buenísimo este seminario que nos permite repensar este tipo de prácticas, ¿no? Dicho todo esto, me parece que es suficiente. Cualquier cosa yo quedo a disposición absoluta de cada uno y cada una de ustedes. Mi mail es federicoadler@hotmail.com. Cualquier consulta, duda que tengan, me pueden escribir un mail, no hay ningún problema. Y bueno, espero que les haya gustado, y cualquier inquietud, duda, quedo a disposición. Los abrazo, las abrazo a la distancia. Esperemos que pronto podamos volver a la actividad presencial. Muchas gracias.